Hoy el título del mensaje es El pacto del umbral y el código Pesaj. Vamos a vislumbrar hoy algo que quizás muchas veces se explica mal, o que nos los han enseñado de un modo que no es tan exacto. Vamos a poner en pantalla el libro de Éxodo, capítulo 12, versos 21 al 23, y después vamos a ir a Isaías 31. Y dice: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Isaías 31:5 dice así: Como aves que revolotean sobre el nido, así también el Señor de los ejércitos protegerá a Jerusalén. La protegerá y la librará, pasará sobre ella y la rescatará. Y la versión Biblia el mensaje dice en este versículo 5: Así el Dios de los ejércitos celestiales descenderá para luchar en el monte de Sión, para hacer la guerra desde sus alturas, y como enorme águila que planea en el cielo, el Dios de los ejércitos celestiales protege a Jerusalén. La protegerá y la rescatará. Sí, volará sobre ella y la librará. Bien, hasta aquí el texto. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, quiero en esta noche empezar haciéndoles una pregunta. Y quiero que sean completamente honestos consigo mismos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sentido alguna vez un miedo profundo a que las crisis de este mundo terminen destruyendo nuestra vida, nuestra familia o nuestros hogares? Yo sé que algunos hemos estado muchas veces pensando y sentido esto. Ahora, cuando prendemos el televisor, cuando miramos las redes sociales o cuando simplemente escuchamos los problemas de los vecinos, pareciera que afuera hay una tormenta terrible y constante. Hay crisis económica, hay enfermedades que aparecen de la nada, hay matrimonios que se caen a pedazos a nuestro alrededor. A veces el ambiente se siente pesado, como si una sombra estuviera caminando por nuestra calle, tocando una puerta tras otra. Y en medio de ese temor, la religión muchas veces nos ha enseñado una idea de Dios que, en lugar de darnos paz, muchas veces nos genera más ansiedad. Desde niños, en la escuela dominical, al menos yo y los de mi generación, nos han contado la historia de la última noche de Israel en Egipto, la que acabamos de leer. Nos pintaron una imagen mental muy específica. Nos dijeron que esa noche, la noche de la 10ª plaga, la de la muerte de los primogénitos, un ángel de la muerte o un ser oscuro iba volando por las calles de Egipto. Y nos imaginábamos que cuando este ángel llegaba a la casa de un hebreo, miraba la sangre del cordero en el marco de la puerta y decía: aquí no me meto, paso de largo. Y simplemente saltaba por encima del techo, pasando de largo para irse a la casa del hebreo de al lado, y así sucesivamente. Nos vendieron la idea de que la sangre era una especie de repelente espiritual, un off sangriento, ¿sí? Nos hicieron creer que la sangre del cordero servía para que Dios nos esquivara, para que pasara de largo y nos ignorara. Pero hoy quiero, mis amados, que nos detengamos un momento a pensar en esto.
¿De verdad nos consuela o nos consolaría un Dios que para salvarnos tiene que pasar de largo? ¿De verdad el plan de Dios es mirarnos desde lejos? ¿Es ignorar dónde estamos y seguir de largo? Y hoy quiero decirte que nos han enseñado mal esta historia. Y ahora vas a ver por qué. El idioma original de la Biblia, ¿sí? El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. O sea que ese idioma original y la cultura de la época nos revelan algo 1000 veces más hermoso, algo más seguro, más glorioso y más poderoso. Esa noche en Egipto, hermanos, Dios no pasó de largo. Dios no esquivó la casa de los esclavos. Al contrario, cuando Dios vio la sangre, se detuvo, pisó la entrada de la casa y se plantó de guardia para pelear por su pueblo. Hoy quiero que cambiemos nuestra mentalidad y entendamos que la sangre de Cristo no es para mantener a Dios lejos, sino para que Él sea nuestro escudo en medio de la peor de las tormentas. Y quiero que hablemos del pacto del umbral, la primera parte del título de este mensaje, el pacto del umbral. El pacto del umbral nos muestra cuando Dios entra en nuestra realidad. Y para entender la magnitud de lo que pasó esa noche, tenemos que viajar en el tiempo. ¿Se anima a viajar en el tiempo? ¿A cuánto le gustaría viajar en el tiempo? Levante la mano. A todos nos gustaría saber que si lo que nos dicen realmente es como nos dicen. Así que te invito a viajar en el tiempo y quitarnos nuestros lentes occidentales, esos lentes modernos que tenemos hoy en día, y tenemos que entender cómo se vivía en el antiguo Medio Oriente. En aquellos tiempos existía una costumbre de hospitalidad que era la más sagrada de todas. Algo que los historiadores llaman el umbral del pacto. ¿Cómo lo llaman? El umbral del pacto. Imagínate que en esa época vos eras una persona común y corriente y de repente el rey de tu nación o un invitado de honor absoluto decidía visitar tu casa. No lo recibías simplemente abriendo la puerta y diciéndole: pasa, adelante, bienvenido. No, el protocolo de honor era extremo. El dueño de la casa tomaba un animal limpio, un cordero o un cabrito, y lo sacrificaba exactamente en el umbral, que es el escalón o la base de la puerta de entrada a la casa. ¿Me va entendiendo? La sangre del animal formaba un charco justo en la entrada. Cuando el invitado de honor llegaba, él tenía que dar un paso firme hacia adelante y cruzar por encima de esa sangre para poder entrar a la casa. Y al hacer esto, al pasar ese umbral ensangrentado, se sellaba un pacto de sangre inquebrantable. A partir de ese instante, el invitado y el dueño de la casa se convertían en aliados de vida o muerte. Y el significado de ese pacto era: tus enemigos ahora son mis enemigos, tus deudas son mis deudas, y si alguien quiere hacerte daño tendrá que matarme a mí primero. Fuerte, ¿verdad? El umbral de la puerta se convertía en el lugar más sagrado de la casa. Ahora, volvamos a la noche de Éxodo, allí en el capítulo 12. Dios le da una orden muy específica al pueblo de Israel, que en ese momento eran esclavos cansados, personas rotas, llenos de temor. Les dice: tomen un cordero, sacrifíquenlo, recojan la sangre en un lebrillo y manchen los postes y el dintel de la puerta. Mi hermano, mi hermana, cuando los hebreos hicieron esto, no estaban poniendo un amuleto de la buena suerte en las puertas. En la mente de un hombre de esa época, manchar la entrada con sangre
era una invitación legal. Estaban diciéndole al Dios del universo: Señor, esta noche te invitamos a nuestra casa bajo el pacto del umbral. Queremos que entres en alianza con nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios, mis amados. Porque, ¿saben? Él no buscó a los grandes reyes de Egipto. Él no buscó ni fue al palacio del faraón a sellar un pacto. Él fue a las casas de barro de los esclavos. Esto nos derriba por completo la teología de la condenación. Porque a veces vos y yo quizás pensamos: es que he cometido tantos errores, es que mi vida está tan desordenada, que si Dios viene a mi casa va a pasar de largo porque le va a dar asco mi realidad. No, mi amado, no, mi amada. La sangre del Cordero era la prueba de que, a pesar de la imperfección del esclavo, Dios aceptaba la invitación. Dios no le huye a tu desorden. Cuando vos le entregás tu vida a Cristo, la sangre le da el derecho legal a Dios de meterse en tu situación, por más rota, por más esclava o difícil que parezca. Ahora, quiero que hablemos de la segunda parte del título de este mensaje. El código Pesaj, el Dios que se pone de guardia. Y aquí es donde la historia se pone aún mejor. Porque el idioma original, el hebreo, destruye por completo la idea de que Dios pasó de largo. En nuestras Biblias en español, las traducciones que tenemos, la palabra que se usa para Pascua o pasar de largo proviene del hebreo, Pesaj. Y durante siglos los traductores batallaron con esta palabra y decidieron traducirla como saltar o esquivar. Porque claro, los primogénitos de Israel no murieron. ¿Sabías eso, no? Bien, te conté el final de la película. Los primogénitos de Israel no murieron. Así que asumieron que el peligro simplemente saltó las casas de los hebreos, pasó de largo. Pero la Biblia misma se encarga de explicarse a sí misma. Porque siglos después de la salida de Egipto, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, usa la misma palabra, Pesaj, y nos revela su verdadero significado en un contexto militar. En Isaías 31:5 dice lo siguiente: como aves que revolotean sobre el nido, así también el Señor de los ejércitos protegerá a Jerusalén, y protegerá y la librará, pasará, Pesaj, la palabra, sobre ella y la rescatará. Pensemos en esto con lógica humana, iglesia. Cuando un ave ve que un halcón o un cazador viene a atacar a sus pichones en el nido, ¿qué hace el ave madre? ¿Acaso pasa de largo? ¿Acaso vuela lejos para esquivar el peligro y dejar a sus hijos solos? No, claro que no. El ave madre revolotea, vuela con fuerza, desciende sobre el nido, extiende sus alas enormes y se coloca encima de sus pichones. El ave recibe el golpe, recibe las heridas, recibe la tormenta con tal de que sus hijos queden intactos abajo. Eso es Pesaj. Es el acto de cubrir, el acto de escudar con el propio cuerpo. Yo lo he visto con mis propios ojos cuando un pichón en una ocasión se cayó del nido en el roble allí afuera y su madre chillaba y peleaba intensamente con mis perras porque querían matar al pichón. El propio cuerpo de la madre se exponía ante sus hijos. Entonces, regresemos a esa madrugada en Egipto. Volvamos a leer Éxodo 12:23. Ahora con estos ojos nuevos, con esta nueva mirada. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará, Pesaj, aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.
¿Saben? Esto lo cambia todo, iglesia. Dios caminó por las calles oscuras de Egipto. Cuando llegó a la casa del hebreo y vio la sangre en el marco de la puerta, Él reconoció el pacto del umbral. Dios no miró el techo y saltó a la siguiente casa. El texto dice que Él hizo pesaj sobre la puerta. Y como enorme águila que planea en el cielo, el Dios de los ejércitos celestiales protege tu hogar, como lo traduce la Biblia en Mensaje. Es decir, el creador del universo se detuvo en seco, traspasó el umbral de la puerta, aceptó la alianza con esa familia de esclavos, dio media vuelta hacia la calle, desenvainó su espada celestial y se plantó de guardia en la entrada de la casa. Imagínate esa escena. Viene el heridor, viene la plaga destructora con toda su fuerza de muerte a intentar entrar a la casa para matar al hijo primogénito. Pero cuando el destructor llega a la puerta, no encuentra una entrada desprotegida. Se encuentra de frente con el Dios de los ejércitos celestiales bloqueándole el paso. Aleluya. El mismo Señor estaba allí, defendiendo el umbral. Esa madrugada Dios no te ignoró. Dios peleó cuerpo a cuerpo por vos en la puerta de tu casa. El enemigo no pudo entrar porque para tocar al esclavo tenía que vencer primero al Todopoderoso. Aleluya a eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y saben, esto nos dice que la sangre de Cristo es nuestra seguridad en la crisis. Ahora bien, hermanos, ustedes quizás me pueden decir, pastor, esto es una historia hermosa de hace miles de años. Pero ¿qué tiene que ver conmigo hoy en pleno siglo XXI? Entonces te respondo que tiene que ver con todo, absolutamente todo. Porque tal vez vos hoy te sentís exactamente como esos hebreos, encerrados en sus casas. Tal vez estás aterrado porque sientes que la 10ª plaga está caminando por tu propia calle, paseándose. Mirás a tu alrededor y ves crisis económica en tu país. Ves desempleo, inflación, miseria, gente sin techo que mendiga un plato de comida. Aquí lo comprobamos todos los miércoles. Escuchás diagnósticos de enfermedades terribles en personas jóvenes. Ves cómo los matrimonios de tus amigos, de tus familiares, se destruyen de la noche a la mañana. Sentís que el espíritu de este mundo, el destructor, está golpeando violentamente las puertas de tu generación, de tus hijos, de tus finanzas, de tu mente. Y el peor peligro es que cuando la presión es mucha, el enemigo te susurra al oído la mentira de la religión. El enemigo te susurra, Dios se olvidó de vos. Dios va a pasar de largo de tu vida porque tú no eres lo suficientemente santo. Porque cometiste errores la semana pasada y la anterior y los vas a volver a comenzar. Porque tenés dudas en tu corazón. El enemigo te dice, Dios te va a dejar solo a merced del infierno. Y sabes, eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira del diablo. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue un evento lejano para que Dios nos tolere desde la distancia. La Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua. Y cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él estaba firmando el pacto del umbral, definitivo, contigo y conmigo. Cuando vos declarás que la sangre de Cristo cubre tu vida, no estás usando una frase mágica para que los problemas te esquiven. Lo que estás diciendo es, mi vida está en pacto con el Rey de Reyes. Amén. Por lo tanto, mi amado, mi amada, no te dejes paralizar por el pánico de lo que está pasando afuera.
Si tus hijos, si tu salud, si tu hogar, si tu mente están cubiertos por la sangre del Cordero, vos no estás desprotegido. Vos no estás desprotegido. El Rey del Universo no pasó de largo de tus crisis. Él se detuvo exactamente en tu dirección, pisó el umbral de tu dolor y se plantó de cara al enemigo. No hay demonio, escuchad bien, no hay demonio, no hay plaga, no hay crisis, no hay ruina económica que tenga la fuerza legal ni el poder para cruzar por una puerta donde el mismo Dios de los ejércitos está montando guardia con la espada desenvainada. ¿Cuántos dan un amén a esto? Amén. Aleluya, nuestro Señor y Dios. Bendito seas, Padre. Muy bien. Mis amados, entonces quiero terminar este mensaje de esta noche invitándolos a cambiar de actitud el día de hoy. Dejemos de mirar las crisis de afuera con el miedo y la mentalidad de un esclavo. Dios no nos rescató de Egipto para que vivamos temblando detrás de la puerta, esperando a ver en qué momento nos destruye el mundo. Cambia tu imagen mental hoy mismo. Dite a ti mismo, tengo que comenzar a ver las cosas de otro modo. Y cuando hoy regreses a tu casa, cuando mires tus finanzas, cuando pienses en el futuro de tus hijos, ya no te imagines que estás solo. Imagínate al Dios vivo, al león de la tribu de Judá parado en la puerta de tu vida, cubriéndote con sus alas, plantado con firmeza y diciendo, a este hijo mío no lo toca nadie, porque yo soy su escudo, yo soy su guardián. Si la sangre del Cordero está sobre vos, la tormenta puede golpear fuerte, el enemigo puede venir como un río rugiente, pero se va a topar de frente con la muralla invencible que es nuestro Dios. Amén. Amén. La Biblia dice en el Salmo 121, 3, 4, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. El que guarda tu vida. Dios te bendiga, iglesia.